Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Hace pocas horas terminó en Washington una reunión que empezó a las 9 de la mañana y terminó a la tarde, hora de la Argentina, entre jueces y fiscales de nuestro país con jueces y fiscales de la justicia de los Estados Unidos que investigaron en ese país el caso Odebrecht. Nuestra información, basada en fuentes que conocen la trastienda de lo que pasó en los Estados Unidos, nos dicen que hay por lo mínimo 3 nombres que la justicia de los Estados Unidos le habría dado a la Argentina que estarían involucrados, 2 de ellos en el caso Odebrecht y 1 no. La reunión empezó con una explicación que el gobierno dice que es oficial, fuentes oficiales, sobre el caso de Gustavo Rivas, el jefe de la AFI, donde los jueces de los Estados Unidos le habrían dicho a los jueces y fiscales argentinos que Gustavo Rivas, por lo menos en la investigación que tiene que ver con el soterramiento del Sarmiento y su probable cobro de sobornos por este caso, no existe. No existe. Esa es la primera afirmación que le habrían dado los jueces y fiscales argentinos de Estados Unidos a los argentinos. Parece que algunos de los fiscales quedaron helados con esta primera afirmación, sobre todo el fiscal Sergio Rodríguez de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que esperaba lo contrario. Que ahora tiene el nombre, es lo mismo, tiene el mismo objetivo, pero tiene otro nombre. En principio lo que se concretó en Estados Unidos, como decía Nico, es este encuentro. ¿Por qué? Porque hay un montón de exhortos vehiculizados a Estados Unidos con información de las distintas causas de corrupción de Odebrecht en Argentina, que los jueces y fiscales le pedían a Estados Unidos y no tenían respuesta. Después de una gestión del Ministerio de Justicia, donde se allanó este camino, los invitaron a los jueces y hoy los sentaron a una mesa donde no es que les dieron toda la información para que se la traigan para acá, porque eso no corresponde con los canales oficiales en que se brinda esta información, sino que en principio allanaron el camino para que esto finalmente suceda, para que se manden bien los escritos desde acá, para que vengan de allá para acá, y algunas precisiones dieron. Una de ellas es que en estas famosas listas que hizo Odebrecht y que entregó a la justicia de Estados Unidos sobre a quienes les habría pagado dinero negro para corromperlos o para que vehiculicen dinero de la corrupción, no estaría el jefe de la AFI, Gustavo Rivas, pero aparentemente también este es lo que surge en principio de la primera información que está consiguiendo Nico, que es información exclusiva, porque todavía no hay casi ninguna... Están arriba del avión. Exactamente, no hay realmente... Hay información que llega a Estados Unidos. La lista es de 42 nombres. Gustavo Rivas, esto es lo que... No está. En principio no estaría. ¿Y esto es bueno para Mauricio Macri. Después hay una cuestión que complicaría o podría complicar a la familia Macri. Vamos a dar la neutral para el gobierno de Cambiemos. Primero, ¿quién sería el neutral? Que no necesariamente complica o le resulta una mala noticia. Pero esto se verá. Sí estaría el nombre del gerente general, ex gerente general de IEXA, una empresa que en el momento en que fue adjudicado el soterramiento de Sarmiento pertenecía a la familia Macri. El nombre del ex gerente general de IEXA, que sí estaría en el listado que Odebrecht, que los jueces entregaron o le mostraron a las autoridades argentinas. El gerente general ex gerente general de IEXA es Javier Sánchez Caballero. Ya había sido mencionado como uno de los probables vehiculizadores de dinero negro que, como bien explicaba Luciana, fue transmitido a las autoridades de Estados Unidos por Marcelo Odebrecht y otros delatores premiados. Se llaman delatores premiados porque son personas que a cambio de información pueden recibir un beneficio de condena. ¿Por qué está Estados Unidos investigando esto? Pues esto se investigaba en Brasil. Porque la parte de las coimas de Odebrecht que está investigando Estados Unidos pasaron por bancos de ese país. Y por eso genera causas judiciales en Estados Unidos. El listado es de 42 nombres. Dice, la persona que fue el que contó la información. En algunos casos eso está testado, o sea, tachado porque Estados Unidos guarda algunos de esos nombres. Pero después dice... el listado según nuestras fuentes que se especifica
¿Por qué Banco de Estados Unidos pasó el dinero? ¿Por qué cuenta? ¿Por qué ¿Cuánto dinero? sucursal de ese banco? ¿Cuánto dinero? ¿Y quién era el destinatario final? En ese listado sí aparecería Javier Sánchez Caballero. Recordemos, IEXA estaba en una misma UTE, se llama una Unión Transitoria de Empresas, que ganó la licitación del Sarmiento junto con Odebrecht. IEXA en el momento, no quiero ser imprecisa con esto, creo que en el momento en que ganó la licitación todavía pertenecía a Franco Macri, el grupo de empresas de Franco Macri, y después se vende al primo de Macri, que frente a los conflictos que viene generando este vínculo familiar en el gobierno de Cambiemos, finalmente ahora vendió también Calcaterra, se llama el primo de Mauricio Macri, y IEXA. Pero en este momento en que esto sucedía, donde se pagó este dinero negro, la empresa pertenecía a la familia Macri. Sí. Cuando la compra el nuevo dueño, Marcelo Mindlin, Javier Sánchez Caballero deja de ocupar el lugar que ocupaba. Figuraba en registros de audiencias en su momento con funcionarios que tenían que ver con la obra pública, sobre todo del Ministerio de Julio De Vido. Ahora, hay un nombre que podemos dar como confirmado que la justicia de Estados Unidos le habría entregado a las autoridades judiciales de la Argentina, y es el de Jorge Corcho Rodríguez. Según nuestras fuentes, fueron muy enfáticos los funcionarios de los Estados Unidos cuando hablaron de las posibles complicaciones de Jorge Corcho Rodríguez en el caso Odebrecht. Que recordemos que en Argentina, en las causas judiciales argentinas, lo allanaron hace apenas 2 semanas, su casa y su oficina, sus 2 oficinas allanaron en búsqueda de información, sobre todo electrónica, digamos, de sus computadoras, sus correos electrónicos, para ver específicamente de qué se trataba esta especie de rol de intermediario que había asumido. Si él representaba a Odebrecht en negociaciones con planificación, o si en realidad representaba a Julio De Vido o algún otro funcionario del Ministerio de Planificación en negociaciones poco claras con la empresa Odebrecht. Sí, estos obviamente lo está investigando los Estados Unidos. En principio se dijo que las coimas que se habrían pagado en la Argentina desde los Estados Unidos, y que esto no solo a través de Odebrecht, sino a través de una petroquímica de Odebrecht que se llama Braskem, y esto es importante, pues son 2 empresas, se habrían pagado a través de intermediarios, así dice la información de la SEC, que es el organismo que controla las empresas de los Estados Unidos, a través de intermediarios que tenían como destinatario final funcionarios en su momento. El nombre de Jorge Corcho Rodríguez está incluido en el listado de Odebrecht que entregó o mostró como mínimo a la justicia argentina. Jorge Corcho Rodríguez esto lo negó en diferentes entrevistas, dijo que él hacía otros trabajos con Odebrecht. La vinculación con Julio De Vido, que es uno de los también posibles nombres que integre la lista, más allá de que sea a través de un intermediario o no, se venía barajando. Rodríguez lo niega, pero hay un vínculo muy claro. Jorge Corcho Rodríguez es muy amigo de Facundo De Vido, uno de los hijos de De Vido. Le hizo grabar 2 discos, porque Corcho Rodríguez tiene una discográfica. Dijo que no fue porque era el hijo del exministro, sino porque tenía talento musical. Eso no lo podemos confirmar, pero sí básicamente porque nosotros ni siquiera tenemos oído musical. No, sobre todo. Pero efectivamente Corcho Rodríguez tenía un vínculo con De Vido y con Odebrecht, y entre la información que habrían entregado los delatores premiados está el nombre de Jorge Corcho Rodríguez. Además, yo por información que tenía de antemano, esto es lo que pasó hoy, yo puedo decir que en ese listado también aparecería Oscar Parrilli, que en ese listado aparecería Osvaldo José El Bochi Sanfelice, socio de los Kirchner en varios negocios, y que ya por una denuncia de Margarita Stolbizer y Silvino Martínez se comprobó que efectivamente la constructora Norberto Odebrecht S.A. pagó habitaciones de hotel de uno de los hoteles de Sanfelice en la ciudad de Buenos Aires, que según Stolbizer es de los Kirchner. El hotel se llama Waldorf, y en los balances, yo los tengo, aparece como huéspedes
la constructora Norberto Odebrecht en infinidad de alquiler de habitaciones de un hotel que no es un gran hotel en la ciudad de Buenos Aires, y la justicia está investigando si efectivamente estos directivos de Odebrecht que habrían venido a Buenos Aires y se habrían alojado de modo muy extenso, y muchos de ellos en el hotel. Muy fanáticos del hotel, que no tampoco era gran cosa, ¿no? No, no era tanto fanático. No, Paraguay 450 es el hotel. También fue allanado por la justicia, sí, justo en los mismos operativos que los que tienen que ver con el Corcho Rodríguez. En el mismo día se allanaron las oficinas de Jorge Rodríguez y en paralelo se allanó este hotel, y también fueron a buscar lo que decía Nico recién. Más allá de lo que el hotel declara en sus facturas, lo que quisieron ir a buscar fue las computadoras donde están los registros reales de la gente que durmió ahí. ¿Está bien? Fueron a ver si efectivamente los que durmieron, que tenían origen de Brasil, eran empleados de Odebrecht, pero en realidad eran brasileros que habían ido de paseo, y los de Odebrecht jamás durmieron ahí, pero pagaban habitaciones que no usaban. Esa es la hipótesis de la investigación que tiene el fiscal Federico Delgado. Sí, en los balances del Hotel Waldorf, los huéspedes figuran como Norberto Odebrecht S.A., que es otra de las empresas de Odebrecht, porque Odebrecht operó en la Argentina no solo como Odebrecht, sino como Norberto Odebrecht S.A., como Odebrecht Latin Funds S.A., como Odebrecht Energía S.A., como Braskem, que es una petroquímica. Odebrecht tuvo muchas, no solo obra pública que ganó del gobierno acá, sino que además fue proveedora de muchas obras públicas que fueron adjudicadas a otras empresas, pero que Odebrecht terminó también siendo beneficiada por contrato como proveedora. Entre ellas se están auditando en este momento en diferentes organismos varias, como por ejemplo la construcción de una planta. Yo no soy especialista en energía, pero una planta que construyó Odebrecht para YPF. Hay una comisión investigadora, una auditoría además de una empresa privada. También en la minera Vale, ¿se acuerdan? En Mendoza, la minera que se terminó yendo del país. En esa minera también estaba involucrada Odebrecht, no como adjudicataria quizás final de la obra, pero sí como una de las beneficiarias de toda esta plata. En el listado también aparecen un sindicalista muy importante, un banquero muy importante, un empresario de medios y otros rubros muy importantes. Todo esto es confidencial o supuestamente confidencial en los Estados Unidos. Les dijeron las autoridades judiciales que estuvieron ahora que algunos nombres no tenían que trascender. Bueno, ya habían trascendido algunos antes, ahora trascienden como mínimo estas tres cuestiones. Primero, esto que decíamos, el jefe de la AFI fue, por lo menos en la justicia de Estados Unidos, desafectado de cualquier cobro de sobornos en el soterramiento de Sarmiento. Había sospechas de cobros de sobornos a través de Brasil, pero en la justicia de Estados Unidos dijeron casi de modo oficial que Arribas no estaba. Después, recordemos, lo que está en poder de Estados Unidos, como decías vos antes, es la información que la empresa presenta sobre su contabilidad paralela, se le llamó esto. ¿Por qué? Porque efectivamente tenían como un funcionamiento formal, oficial, blanco, legal de sus cuentas, y después tenían una oficina paralela donde registraban con mucha meticulosidad, que a mí esto siempre me llamó la atención, sobre todo porque evidentemente no era algo que hicieran de modo desordenado, sino orgánico, guardando el archivo exacto de a quién le habían dado qué cosa. Había un departamento de coimas en Odebrecht y en Braskem. Así es, y eso fue lo que presentaron en Brasil en principio, en estas delaciones premiadas, y después en Estados Unidos. Lo que están cotejando los jueces argentinos, porque con Brasil el convenio finalmente quedó trunco, siempre se esperó que esa información se liberara en el mes de junio. Finalmente eso quedó en una especie, a pesar de varios viajes y varias situaciones, quedó en una especie de nebulosa sin resolución. El propio convenio del Ejecutivo de Argentina también quedó cancelado, en principio porque era necesario un artículo en la ley que no se votó, pero que era muy polémico porque casi que era el Ejecutivo el que pasaba a ser la justicia. También era el gobierno argentino el que tomaba el rol de justicia al decidir junto con la empresa
cómo iba a ser, digamos, su situación judicial. Está bien a cambio de información. Eso fue lo que hizo que no se aprobara en la media sanción que se le dio al proyecto de responsabilidad penal empresaria. Y en términos judiciales, como decíamos, finalmente Odebrecht en Argentina decidió, digamos, no hubo acuerdo de colaboración, con lo cual toda la información que podemos obtener hoy sobre estas maniobras, el único canal abierto y funcionando es el que está en Estados Unidos, con los jueces que, como decía Nico recién, están tomándose el avión para volver, porque efectivamente son los 3 jueces que tienen causas vinculadas a él. Sí, y hay algún fiscal. Sí, también los fiscales. En el listado, bueno, aparecen más personas, otras empresas, nombres desconocidos que se van a investigar si fueron prestanombres o fueron directamente nombres robados o DNI robados para crear cuentas para transferir dinero, pero bueno, esta es la primera información que hay sobre Odebrecht. Y cuando en la Argentina deciden cortar las negociaciones con Odebrecht, el procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Sarabia Frías, que es el jefe de todos los abogados del Estado, decide que en cada ministerio donde pudo haber obras de Odebrecht o donde Odebrecht pudo ser contratista, se creen comisiones investigadoras. La primera de todas que se informa en el boletín oficial es en el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich. Y en los argumentos que se da sobre por qué se va a investigar a Odebrecht, el primero es la información que existe en los Estados Unidos sobre el caso. No hablan del lavallato de Brasil. Dicen en los considerandos por la información que dan los Estados Unidos sobre el caso, y después dicen... Y porque el soterramiento tiene que ver con el Ministerio de Transporte, que además es la obra que finalmente nunca empezó, digamos, está empezando todo el tiempo, ahora empezó, pero tiene un 3% de ejecución y es una obra que empezó la historia de la licitación en 2006. Sí, Odebrecht se fue de ahí, su parte la compró una empresa italiana. Se fueron yendo todos de esa obra. Y Odebrecht además fue suspendida como contratista del Estado durante un año. Repetimos la información entonces. En el listado que habrían recibido los jueces argentinos, se informó que Gustavo Arribas no estaba vinculado al soterramiento de Sarmiento, el jefe de la AFI, que sí estaría vinculado al ex gerente general de IEXA, Javier Sánchez Caballero, y lo más enfático y contundente fue que Jorge Corcho Rodríguez fue mencionado por las autoridades judiciales argentinas. Estamos en línea de comunicación con Juan Manuel López, que es candidato a legislador porteño de la coalición cívica y abogado de Alicia Carrió. ¿Lo dije bien, López? Así es, sí, soy candidato a diputado nacional. Ah, diputado nacional, ahí está. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre todo esto? Ustedes investigaron mucho el caso. El caso, bueno, hay que ver cuán eficiente va a ser la colaboración y esta reunión que se logró en Estados Unidos. Me parece que hay que entusiasmarse, pero hay que ser cautos en el modo en que los jueces argentinos vayan a obtener esa información. Esa información tiene que llegar formalmente a la Argentina. Yo no sé cuál fue el alcance de la reunión que se conoció hace poco en Estados Unidos, pero hay que ser muy cuidadosos en que eso llegue de una manera formal, que la justicia norteamericana confíe y vaya mandando la información. Hay otros casos donde la información ha tardado en llegar, como es el caso de Pan American, porque a veces las autoridades norteamericanas no terminan de confiar en la forma en que los jueces argentinos llevan adelante las causas. Yo no descartaría que sea importante igual lograr un acuerdo acá con Odebrecht, porque ellos tienen el deber y la obligación, por los acuerdos que firmaron en Brasil y en Estados Unidos, de que si llegan a un acuerdo acá, colaborar de la manera más eficiente y abrir toda la información que tengan por un largo tiempo. López, le hago una pregunta, justamente vinculada a lo que decía recién. Hay un punto donde si nos paramos hoy en la situación de la gestión, digamos, Brasil avanzó, están presos, tienen toda la información, y siguió su ruta este escándalo. Estados Unidos también tiene un proceso que evidentemente funcionó, ya hace mucho que tiene información, están las causas y eso que por Estados Unidos solo pasó el dinero de la corrupción. En Argentina la sensación es que no hubo acuerdo, o sea, no entregaron la información y además, bueno, lo suspenden, digamos, le generan un montón de consecuencias por la incorrección en el manejo de la obra pública en los años anteriores. ¿Es como, a veces da la sensación de que empresa que habla es empresa que pierde en Argentina?
Y acá da la sensación de que no hay mucha voluntad de que la empresa colabore. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para que la empresa pueda acceder a un sistema parecido al sistema de Brasil y al sistema norteamericano. Se está intentando que se logre la media sanción, el resto de la media sanción de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Y ese artículo que vos mencionabas hace un rato, que era el artículo 37 de la ley, le da un marco jurídico al Poder Ejecutivo con muchos controles, con la intervención de un juez, con la intervención de un fiscal, con la intervención de la SIGEN, para que el Ejecutivo pueda entablar un diálogo más institucional con las empresas digan qué tienen para colaborar, pero después siempre iba a ser un juez quien tome esa prueba y que diga hasta dónde le sirve y hasta dónde no. Esa ley fue muy difícil de tratar, de hecho terminó con una sanción muy desprolija. Hoy trascendió algo que se supo en estos últimos días, sí. Por lo menos en el Congreso ya lo hablábamos, de lo mal redactado que habían quedado algunos artículos, porque el masismo todo el tiempo fue buscando excusas y modificando la ley en el recinto con mucha reticencia a que salga un texto acordado. Por supuesto, el kirchnerismo directamente ni participó del debate, participó solo al final para votar en contra. Eso es muy interesante, ¿no? El kirchnerismo evitó tratar el caso Odebrecht en el recinto. Y sí, al principio no dio quórum, después apareció, votó finalmente en contra de la ley y de casi todos los artículos. No participó en ninguna reunión de comisión. La verdad que se están buscando las herramientas jurídicas y al mismo tiempo se está buscando la posibilidad de que, como Odebrecht se presentó en todos los expedientes que hay abiertos en la Argentina y ninguno de los jueces ni de los fiscales encontró una forma, yo creo que la verdad que con bastantes excusas, para que Odebrecht colabore. La verdad que ni jueces ni fiscales lograron una forma de diálogo con Odebrecht para que aporte pruebas. Tampoco lo hizo Gil Carbó, mucho menos. Eso le iba a preguntar, López. En este caso, ¿qué rol tiene Alejandra Magdalena Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación? Porque no, finalmente viajó a Brasil. Dicen que cuando se enteró que las supuestas coimas abarcaban el periodo 2007-2014, no avanzó mucho más. La verdad que es un rol muy triste, como el rol que viene teniendo desde que fue designada procuradora en el año 2012. Gil Carbó se dedica solamente a encubrir, yo creo que el accionar de quienes la nombraron en aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner. Odebrecht se presentó en varias oportunidades, porque en el resto de los países lo normal es presentarse ante el jefe de los fiscales para lograr acuerdos de colaboración. Y acá Gil Carbó nunca atendió a la empresa. Digo, uno puede opinar lo que quiera de la empresa, pero la empresa hoy tiene la necesidad para subsistir de colaborar y la decisión de colaborar y la obligación, porque recordemos que Marcelo Odebrecht, el dueño de esta constructora, que es la más importante de toda América, o de Latinoamérica, mejor dicho, y que tiene obras en los Estados Unidos también, está condenado, ya está preso a 19 años de prisión en Brasil. Entonces, ellos, para lograr ese acuerdo en Brasil, donde igualmente esta persona está presa, tuvieron que comprometerse a colaborar en todos los países del mundo donde hubiesen pagado coimas. Es decir, hay personas que lograron una pena más reducida en Brasil, está Marcelo Odebrecht con 19 años, pero todo se puede caer si ellos no colaboran en el resto de los países donde se comprometieron. Entonces, tenemos una empresa que está con la necesidad de colaborar y todavía la justicia argentina no encuentra ni el momento, ni las herramientas, ni nada, y el resto de la política mucho menos. Flaco favor le hace a la búsqueda de la verdad y a recuperar el dinero, que es muy importante. Es que una empresa confesa de pagar corrupción. Confesa y condenada. Sí, en los Estados Unidos la multa fue de 788 millones de dólares, ¿no? Que tuvo que pagar. Exacto, y nosotros acá podríamos recuperar el sobreprecio que se haya pagado. Podríamos saber quiénes fueron los funcionarios corruptos que además cobraron coimas. Ya con el acuerdo con el Poder Ejecutivo podríamos recuperar por lo menos el monto del sobreprecio, que siempre son muy altos. Y podríamos saber quiénes fueron los funcionarios corruptos que se enriquecieron a costa de obras muy grandes. Está el gasoducto del norte, está la obra de la planta potabilizadora de agua y está el soterramiento del Sarmiento. Gasoductos dicen que es una obra
muy, muy importante, donde todo indica que Julio De Vido tiene que por lo menos haber sabido, cuando no haber cobrado parte de este dinero. Eso es lo que yo supongo y lo que suponemos, creo que la mayoría de las personas que estamos tratando desde hace un tiempo investigar este tema. Le agradecemos mucho la comunicación. Juan Manuel López, candidato a diputado nacional, abogado de Elisa Carrió, impulsó varias de las investigaciones sobre Odebrecht en la Argentina. Sobre el tema de las obras que mencionaba, el tema de los gasoductos, la investigación está enfocada en Julio De Vido, que es la persona que manejaba el Ministerio de Planificación Federal, hoy es diputado, tiene fueros, y sobre dos de sus funcionarios más importantes, que son José María Olazagasti, exfuncionarios, y Roberto Barata. Los mismos están involucrados también en el caso de Río Turbio, pero serían ellos, en esa obra por lo menos, los que están más comprometidos por además los registros de las audiencias de los funcionarios que trataban este tema, apuntaban a los funcionarios más altos del Ministerio de Planificación Federal. Sobre la planta potabilizadora de AISA, podríamos casi confirmar que en el listado de Odebrecht, también en los Estados Unidos, también aparece Carlos Ben, que fue el interventor de AISA en su momento y que fue el que impulsó esta obra, y otra más en Berazategui, que esa no se hizo, y por eso Berazategui tal vez tenga hoy el agua envenenada, como contamos tantas veces acá. Insistimos, son muchas las obras, pero son muchas las empresas con las que Odebrecht operó en la Argentina. No solo Norberto Odebrecht S.A. o Odebrecht Constructora, son más, y además lo que se está investigando es si fueron proveedoras de obras públicas muy cuestionadas y que efectivamente tuvieron revalúo de precios muy altos. Algunas de ellas, como el soterramiento de Sarmiento, después de que Cristina Kirchner se entrevistara a solas con Marcelo Odebrecht. La persona que hoy está presa y la que más habló y la que más cayó sobre su propia empresa, ¿no? Él es el nieto del fundador. 2 veces se entrevistó Cristina Kirchner con Marcelo Odebrecht. Una, según los propios registros de la Casa Rosada, en la era K, fue solicitada la reunión por Julio De Vido, el mismo diputado nacional que hoy vos podés escuchar decir que no tiene nada que ver con Odebrecht. La propia información de su ministerio lo desmiente a De Vido. Volvió Nacho Otero con su celular y vuelve el lío. Erguido. Bueno, acaba de desalojar el Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz. Estaba tomado hacía 6 días. Recuerden que parte de esos 6 días, la mayoría, estuvo la ministra de Salud, María Cecilia Velázquez, de la provincia, atrincherada en el lugar. Estos son las imágenes del desalojo. Esto de mes después. Y que acá quede un acta de que nosotros dejamos el lugar en condiciones. Sí, que retirar, lo único que les pedimos que se retiren. Después van a venir a la autoridad correspondiente y van a ganar ustedes, ¿sí? Pero si usted no nos puede Nosotros tenemos una orden ahora. Mira, usted entró sin orden. Eso es lo que está diciendo. Usted no sabe mi casa arriba, no puedo entrar a mi casa. ¿Puedo buscar mi mochila? No. ¿Cómo entro a casa si no me deja sacar las cosas? No bajamos nada. Pero aparte acá nosotros hemos tenido situaciones donde han quemado el consejo cuando nosotros no hemos estado y nos han echado la culpa a nosotros. En el año 2011. En el 2011. Vamos, empiecen a empujar a la gente que salga. ¿Eh? A ver, ¿No van a empujar? ¿Ya no van a empujar? Adriana, Es terrible lo que están haciendo. ¿Dónde está la orden para entrar? Señor, ¿cuál es la orden? No nos mostraron nada. Mirá los hijos de puta.
Bueno, esto sucede después de 100 días de protesta en la provincia de Santa Cruz. No cobraron todavía. Cobraron una parte, pero ¿qué fue lo que sucedió? Cobraron la semana pasada. Cuando fueron a cobrar los sueldos, después de haber tenido una reunión en el Ministerio de Educación de la Nación, en donde el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, les mostró los comprobantes de las transferencias que habían hecho ellos desde Nación, o sea, confirmando que la plata fue. Fueron al cajero al día siguiente y ¿con qué se encontraron? Con descuentos que iban entre 40 y 50%, porque lo que se le descontó fueron los días de paro. Incluso hasta casos particulares en donde había docentes que habían estado por licencia de maternidad y le habían descontado los días iguales. Es decir, le descontaron incluso a los que no habían hecho paro. Todo esto sucede en medio de lo que está sucediendo en la provincia, de lo que está pasando en la provincia, en donde hay varios acampes. Está el de Casa de Gobierno, que une a jubilados con Todavía docentes. están los jubilados acampando. Todavía están. Lo que vimos la semana pasada todavía sigue sucediendo. Como diría el eslogan, perdón, de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, así no se puede seguir. Bueno, en Santa Cruz se sigue así y en temperaturas bajo cero directamente a veces. La justicia también, el Tribunal Supremo de Justicia está tomado, no funciona tampoco la justicia. Y hay otro acampe de jubilados que está en la Caja de Previsión Social de la provincia de Santa Cruz. Estamos en julio. No empezaron las clases. Y los jubilados ni siquiera están reclamando un aumento salarial ni nada por eso. Quieren comer. Tiene que ver. Porque, a ver, ellos también se podían plantear dentro del marco del reclamo del aumento salarial de activos para que a ellos por el 82% móvil les aumente. Ni siquiera están reclamando eso. Lo que están reclamando es un cronograma de pagos de los sueldos que tienen que cobrar directamente. O sea, ni siquiera es un planteo de exquisito. Es cobrar lo que tienen que cobrar. Lo que le corresponde. Exactamente. Llama la atención o no en el tema docente que no tengan los docentes de Santa Cruz la adhesión de los sindicatos de la CTA, sobre todo. Sí, que están más ligados al kirchnerismo. La verdad es que llama la atención la falta de solidaridad con esos sindicatos hacia la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, esto ya complicó tanto el año lectivo en la provincia que muchísimos padres, acuérdense que lo habíamos mostrado la semana pasada, nada más, volvimos de Santa Cruz la semana pasada, mandaban a sus chicos a estudiar a otras provincias directamente. Eso está pasando mucho. O en algunos casos conseguían profesores particulares. Sí, pasa que, claro, en el caso de los profesores para chicos que están en el secundario, es un profesor por materia, y estamos hablando de a veces de 14 materias, cobran 1.000 pesos por clase, son 14.000 pesos directamente, o sea, algo difícil para la situación que vive la provincia, que además trabó todo esto en un montón de otros lados y en un montón de otros aspectos, porque también subieron la cantidad de chicos que van a comedores escolares a recibir el desayuno y la merienda, porque muchos padres, sobre todo en el barrio... Una provincia sin dinero, pero por lo menos la gente no lo tiene. Claro. El gobierno no lo sabemos. A ver, no todos en Santa Cruz dependen del empleo estatal, pero indirectamente también se ven perjudicados. Los que tienen un comercio, al tener toda esa parte del consumo que está completamente paralizada porque no cobran, también se ven perjudicados por esta crisis que sucede en la provincia. Así que lo reiteramos, finalmente la policía de Santa Cruz desalojó a los maestros que estaban acampando en el Consejo de Educación de la provincia, donde estaba atrincherada la ministra de Educación, María Cecilia Velázquez. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. La campaña electoral el viernes, ¿no? Es un mes antes, empieza la campaña electoral. No había empezado hasta ahora. Bueno, la gente se va moviendo, hace lo suyo, pero oficialmente arranca la campaña electoral para que los argentinos elijamos quiénes van a ser nuestros candidatos en las elecciones generales. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Está confuso, suele pasar en Argentina este tema. ¿Por qué? Porque no hay mucha competencia interna, con lo cual los que van ahora a la primaria seguramente irán a la general. Sí, un dato que tiene que ver con Mauricio Macri, está enojadísimo. ¿Por qué? Por las PASO. Sí, no las quiere, las intentó frenar. Las intentó frenar y según una encuesta del gobierno, el 96%
de los encuestados está en contra de las PASO y van a costar 3.000 millones de pesos, ¿no? Sí, nosotros lo venimos contando hace rato. Es cierto, es importante. El problema, como siempre, todo en Argentina, no es tanto la norma, sino que cómo funciona. Es como que en Argentina las PASO democratizan esto, que podamos elegir, que los partidos no se cierren en sí mismos, de que muchas veces siempre fue a dedo. Entonces, la idea puede ser buena, pero en la práctica termina siendo un gastadero de plata. Aparte, bloquear el país de alguna manera por medio año por las elecciones, cuando casi nadie compite, salvo otras historias que les podemos contar más tarde, los partidos chicos que compiten de a montones para cobrar más plata. Pero en este caso nos vamos a dedicar a los precandidatos, que recién cuando sean candidatos van a tener que presentar sus papeles que corroboren que efectivamente están en condiciones de ser candidatos por el lugar que elijan. Esto es muy importante en este punto. Son elecciones legislativas. Nacionales, claro. Nacionales. Es gente que va a ir al Congreso a hacer leyes. Así es, y va a representar a un distrito. Pero tienen que... ¿Están cumpliendo las leyes esas personas que se candidaten a cumplirlas? Vamos a ver lo que dice el artículo 76 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para ser candidato a senador. Si no naciste en la provincia, dice que tenés que tener residencia inmediata de 1 año para los que no sean hijos de la provincia. Así es. Eso no nos vamos a meter, o sea, esto es uno de los requisitos. Siempre cada distrito tiene su propia constitución, con sus propias, son similares, pero el que nos va a involucrar hoy es el de la Constitución Nacional, que lo que dice es que tenés que tener 2 años de residencia inmediata. 2 años le pide si no naciste en la provincia. Por ejemplo, a ver, estoy pensando en un ejemplo, estoy pensando todos nativos, pero al revés. Ahora vamos a dar 3 ejemplos acá. Pero si Nicolás, que nació en la provincia de Buenos Aires, se quiere presentar de candidato en la ciudad de Buenos Aires, tiene que mostrarle a la justicia que efectivamente lleva como mínimo ahora 2 años viviendo acá. ¿Está bien? No lo voy a hacer porque no lo cumple. Nicolás no tiene... Igual ya es tarde. Aunque quisiera, no podrías. Sí. Hoy te vamos a contar 3 casos, ¿está bien? Que están, en principio, raros de papeles. Sí, vamos a hablar antes con un constitucionalista, Daniel Sapsay, que está en línea de comunicación, para que nos explique, a ver, este mecanismo... ¿Qué dice la Constitución Nacional? Para ser candidato a senador o a diputado, ¿qué tiene, digamos, en relación a la residencia, digamos, para representar a un distrito? ¿Qué tiene que cumplir esa persona? ¿Cómo le va, Sapsay? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, gracias. Bueno, la exigencia es 2 años de residencia inmediata. Tiene que ser, digamos, corrida, anterior a la candidatura. Sí. La residencia implica, digamos, una actuación efectiva en el lugar. En donde giran lo más importante de su actividad tiene que ser efectivamente en el distrito por el que se presenta. Ahora, yo le pregunto algo. Esto significa que, bueno, doy el ejemplo de nuevo de Nicolás. Si Nicolás, que es de provincia, quiere presentarse de candidato en Ciudad de Buenos Aires a diputado nacional, representando a la Ciudad de Buenos Aires, él le tiene que mostrar a la justicia electoral que lleva 2 años viviendo acá. Exactamente, que tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y si él en el documento, póngale que cuando era soltero vivía en la Ciudad de Buenos Aires y le quedó el documento registrado en Palermo, pongamos como ejemplo, ¿podría, aunque no viva más en Buenos Aires ahora, hace tiempo, y sea oriundo de la provincia de Buenos Aires, presentarse para la Ciudad de Buenos Aires? No, yo entiendo que no, porque lo que está pidiendo la Constitución en realidad es el arraigo del candidato. Digamos, que tenga realmente una relación directa con el distrito que va a representar, que de todas maneras 2 años no es mucho, es un mínimo. Pero la lógica es esa. Entonces, si Nicolás, que es de la provincia, pero quiere presentarse por la Ciudad de Buenos Aires, resulta que sigue en la provincia, con la Ciudad de Buenos Aires no tiene un vínculo de residencia efectiva, a mi modo de ver no puede ser candidato. Eso implica que mucha gente, ahora pensando en voz alta, ahora tenemos 3 ejemplos, pero que Carrió, por ejemplo, tendría un problema, entonces pues ella está residiendo en provincia, pero se presenta por ciudad. Bueno, pero de todos modos, ella, si mal no entiendo, realiza una actividad muy importante en la Ciudad de Buenos Aires y pasa gran parte de su tiempo acá. O sea, es la justicia la que tiene que ponderar los datos de cada uno para decidir si están habilitados o no según estos requisitos de base.
Exactamente, tiene que encontrar, digamos, el estándar básico a aplicar, de modo de considerar cuándo realmente es residencia y cuándo no. En realidad la justicia en general ha hecho la vista gorda, seamos realistas. Ajá. Inclusive para un caso diferente, no sé si ustedes recuerdan el 2007, cuando se presenta Francisco de Narváez como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, para el gobernador, del mismo modo que la Constitución argentina para presidente de la República, exige que sea ciudadano nativo o, de no serlo, hijo de ciudadanos nativos. Francisco de Narváez no cubría, porque era colombiano, en realidad, más allá de que pasó gran parte de su vida, o casi todo en la Argentina, pero era colombiano y sus padres no eran argentinos nativos. Sin embargo, se oficializó la candidatura. Le agradecemos... O sea, sí. No, digo, forma parte un poco de lo que desgraciadamente ocurre en general en nuestro país, que nos cuesta cumplir con las leyes. Sí, yo siempre recuerdo una frase del doctor Fait que decía: en la Argentina de hoy, querido, las leyes son solo un listado de sugerencias. Sí, una expresión de deseos. Esperemos que cambie. No, fue un placer. Los saludo a ambos. Adiós. Vamos a uno de los casos, tenemos dos más. Empecemos por uno de alguien que se presenta representando a la provincia de Buenos Aires, pero nadie lo vio jamás viviendo en la provincia de Buenos Aires. Jorge Tayana es precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambió su domicilio acá, a Roca 829 en Vicente López. Vinimos hasta este departamento a ver si efectivamente el actual presidente del Parlasur y precandidato con Cristina Kirchner vive en este lugar. ¿Sí? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi nombre es Luciana Geuna. Yo estoy buscando al señor Jorge Tayana. ¿Él se encuentra? A ver, un momentito que ahí bajo. ¿Cómo le va? Perdón, ¿cómo estás? Mi nombre es Luciana Geuna, yo trabajo en TN. Sí. Estamos buscando a Jorge Tayana. No, no está. ¿Pero él vive acá? Sí, pero no está. Él viene a la noche. Viene a la noche, perdón. Porque yo trabajo acá, cuido a una señora. Sí. ¿Viste? Y él viene a la noche recién. Jorge, él. Sí, sí. Vive viene acá, a la noche. viene sí. todas las noches. Sí. Sí. Y vive acá, duerme acá. Sí. ¿El Bernardo Lorente lo ubicás también? Sí. ¿Ella vive acá también? Sí, pero no están. No hay Pues, nadie. pero... No están. No hay problema, pero viven acá. ¿Cuántos años hace que vive acá? Ay, no sé. Eso sí no te puedo decir. ¿Usted hace mucho que la cuida la señora? Ya hace un año. Un año. Y hace un año ellos los dos, Bernarda y Jorge, viven acá desde hace un año. Sí, mami. La señora que trabaja acá, en este departamento, asegura que Jorge Tayana y su mujer, Bernarda Lorente, se van a la mañana muy temprano y vuelven a la noche muy tarde, pero que viven acá. Vamos a preguntarle a los vecinos del edificio y a los vecinos de la cuadra si alguna vez lo vieron a Jorge Tayana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi nombre es Luciana Geuna, yo trabajo en TN. Sí. Le quería hacer una pregunta. ¿Usted acá vive Jorge Tayana? ¿Lo ubica el candidato? ¿Jorge Tayana? Sí, el que era canciller. Me hubiera dado cuenta. ¿No vive al lado de su casa? Pues lo tengo registrado en el segundo piso, departamento 14. No. Vive una señora mayor. Ah, no vive él. Pero no lo he visto para nada. Nunca lo vio. No, yo no lo he visto ni hace 25 años que vivo acá. ¿Usted hace mucho que vive acá? Sí. Bueno, ¿lo ubica Jorge Tayana? Al que era canciller, que era candidato. Sí. ¿Lo vio acá alguna vez? Jamás. Jamás lo vio en este edificio. En el segundo piso no lo vio nunca. Jamás. Porque él tiene declarado como que vive en el segundo 14. No. Vive una señora grande ahí. ¿La ubica? A lo mejor años atrás habrá vivido ahí. No, pero ahora, él hace poco, hace un mes se cambió el domicilio acá. No lo he visto. Por acá, ¿vos lo ubicás a Jorge Tayana? El que era canciller y que ahora es candidato a senador. No. ¿Nunca lo viste por acá? No. Esta no vino por Tengo acá. ni idea. No trajo ningún cachorro, nada. Que se sepa, no. ¿Acá vive Jorge Tayana? ¿Lo ubicás? Sí, pero no. ¿Lo ubicás a él, pero no vive acá? No vive acá. Ah, ¿en el segundo piso? No. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo una
local acá vos? 3 meses nada más. Ah, hace poquito. En los 3 meses, ¿no viste este señor Jorge Tayana? ¿Lo ubicás quién es? No tengo idea. Nunca lo viste por acá. No te compró ninguna torta, ningún dulce. Nada. La señora que trabaja en el departamento jura que Tayana vive acá. Pero ni la vecina de al lado, ni el encargado del edificio, ni ninguno de todos los vecinos a los que les preguntamos lo vieron jamás. Ni siquiera ninguno de los comerciantes de la cuadra. Así que Nico Guiñasqui se va ahora para Palermo a ver si lo encuentra en su casa de siempre. Él vivió siempre en la calle La Finur. Estamos yendo a ver si lo encontramos acá. Acá vive Tayana, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes si está? Ah, ¿y qué piso es para tocarle? ¿Cómo? Ahora me avisan. Dale, no se mudó. Quería hablar con Jorge Tayana. ¿De parte? De Nicolás Guiñasqui, periodista. Ah. No, ¿hace cuántos años vive acá? ¿Hace cuántos años vive acá? Yo no puedo decirle la información. Sí, pero no se mudó él, está acá. ¿Cómo? No se mudó él vive acá. Sí. ¿Hace cuántos años vive Tayana acá enfrente? No, me mataste, no tengo ni idea. Acá enfrente, no sé. No tengo ni idea. Yo estoy acá hace 7, no sé cuándo apareció. Pero vive acá. Lo he visto. Si vive acá, no te sabría decir. Pero sí, lo he visto. Bueno, hay otro vecino que nos confirma del edificio que vive acá y que no se mudó. Tayana parece que está flojo de papeles. Bueno, ahí estamos. Los otros casos también en Cambiemos. Esto nos vamos a poner ahora, recién arranca. Les aseguro que de acá a octubre vamos a tener el carnaval del flojismo de papeles, porque pasa mucho que se fuerzan las normas para ser candidato. José Torello es íntimo mío de Macri. Es el primer suplente a senador nacional por provincia de Buenos Aires. O sea, si Bullrich no va o si Gladys González, en caso de que entren los dos, no van, entraría Torello. Bueno, tiene desde siempre la dirección en Ciudad de Buenos Aires. Se apuró a cambiarla antes del cierre del padrón. No llegó. Hay que ver si alguien lo impugna. En el caso de Torello, lo cierto es que históricamente tiene residencia en Buenos Aires en el, ¿cómo se llama? Country Newman, del Canal Newman. No es de la escuela, pero tiene el mismo nombre que la escuela. Pero en principio, él, si tiene que ir a votar, no se va a poder votar a sí mismo, porque en el padrón está en Ciudad de Buenos Aires. Esta información la tiene la justicia electoral. Después, si alguien lo impugna, habrá que ver. Y Elena Estrada, que lo mismo, segunda suplente a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, es la líder del G25, que es un grupo como de colaboración empresaria entre el ámbito público y lo privado. Un dato de Torello, perdón, que me había olvidado. Macri siempre lo pone cuando quiere ganar, cuando tiene elecciones difíciles. Es su amigo, jefe de asesores, pero lo pone ahí. Y Elena Estrada está en la misma situación, tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los dos nació en provincia de Buenos Aires, con lo cual, por esa razón, van a tener que acreditar la residencia. Un dato cortito antes de que llamamos a Tayana, así Nico cuenta lo que dijo. Sí. Toda esta información que damos es la información que hay hasta ahora, ¿está bien? Después, cuando se conviertan en candidatos, los otros partidos pueden impugnar, pueden discutir la legitimidad de estos cargos, y la que finalmente decide, en base a la información que entreguen cada candidato, es la justicia electoral, que en base a la norma de la Constitución decide si aplica o no aplica esto, la posibilidad de convertirse legítimamente en candidatos a legisladores nacionales. Sí, hablamos con la gente de Tayana, que efectivamente nos confirmó de algún modo que vive en la capital federal. Como saben todos sus compañeros, algunos que están ya muy nerviosos en Twitter, del movimiento Evita, pero dicen que tiene el domicilio registrado en la provincia desde hace muchos años y que fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en su momento. Ahora, si en ese momento no lo impugnaron y estaba flojo de papeles, es una cosa. Veremos qué es lo que pasa ahora. Nosotros mostramos los hechos. La Constitución dice nacido o 2 años de residencia inmediata. Después cada uno irá con sus papeles
a la justicia en caso de que los impongan. Yo solamente podía decir chau, éxtasis, sigan con la el Leuco. gente que hablamos tan rápido. Chau. Hasta Éxtasis. mañana, que descansen. Quédense con los Leuco.